he decidido darle el auto de lujo que compraste a mis papás. ¿Qué estás diciendo? Mamá y papá están muy emocionados. Espera un segundo, ¿compraste el auto solo para dárselo a tus papás? Sí, es cierto, no importa lo que digas, ese auto ya es de ellos. Si no estás de acuerdo, me divorciaré. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Siempre me había contenido, pero escucharlo decir eso fue demasiado. Si así es como te sientes, entonces adelante. Mi nombre es Bárbara, tengo 40 años, trabajo en una oficina y vivo con mi esposo, Anthony, y nuestra hija de 9 años, Ashley. Anthony y yo tenemos trabajos estables, así que vivimos cómodamente. Ashley está creciendo bien, y trato de ser feliz a mi manera. Pero no todo es perfecto. Mi mayor queja es Anthony y cómo trata a sus papás. No me malinterpreten. Creo que es maravilloso que se preocupe por ellos, pero a veces siento que les da más importancia a ellos que a Ashley y a mí. Este ha sido un problema durante años. Uno de los peores momentos fue cuando estaba a punto de dar a luz a Ashley. Llamé a Anthony al trabajo y le dije que estaba teniendo contracciones. Le pedí que viniera al hospital porque nuestro bebé estaba a punto de nacer, pero Anthony respondió: lo siento, no puedo. Mi mamá se quemó un dedo y voy a su casa para ayudarla. No podía creerlo. ¿Cómo podía pensar que la quemadura de su madre era más importante que estar allí para el nacimiento de su hijo? Al final, resultó que su mamá había tocado un bolígrafo caliente por accidente. La quemadura era pequeña, y todo lo que tenía que hacer era poner el dedo bajo agua fría. Estaba bien, pero Anthony se apresuró como si fuera una emergencia de vida o muerte. No era solo su mamá lo que me molestaba, también era Anthony. ¿Por qué no podía darse cuenta de lo importante que era ese momento? Otro ejemplo fue en el primer cumpleaños de Ashley. Habíamos planeado una celebración especial, pero mis suegros organizaron un viaje justo ese día y le pidieron a Anthony que los llevara. ¿Qué hizo él? No solo los llevó, sino que también se quedó esa noche en el hotel porque podían reservar una habitación extra. Mientras tanto, yo estaba en casa, celebrando sola el primer cumpleaños de nuestra hija. No podía creer que prefiriera un viaje con sus papás en lugar de estar con Ashley en un momento tan importante. Anthony es un hombre trabajador y generalmente amable conmigo, pero cuando se trata de sus papás, siempre los pone primero. He tratado de entenderlo, pero me duele cuando siento que Ashley y yo no somos su prioridad. Y ahora, con la situación del auto, me pregunto cuánto tiempo más podré vivir así. Empecé a sentir desconfianza hacia Anthony después de todo lo que ha pasado. Esto no fue solo un problema aislado, seguía sucediendo una y otra vez. Sin embargo, aunque estaba herida, no podía divorciarme de él. Todavía lo amaba y no quería quitarle a mi hija a su padre de esa manera. Anthony no era completamente indiferente a Ashley. Él demostraba que la amaba, a su manera, y por eso me aferraba a la esperanza de que algún día la pondría en primer lugar. Pero desde que nació, Anthony nunca ha celebrado un cumpleaños con nosotras. Ahora Ashley tiene 9 años, y siempre es lo mismo. Él parece pensar que celebrar su cumpleaños es algo que yo debo hacer sola. He hecho todo lo posible para que Ashley no se sienta sola en su día especial. Un año incluso pensé en invitar a los papás de Anthony para que celebraran con nosotras. Cuando les pregunté, dijeron que era mucha molestia venir. Me sorprendió porque su casa está a solo 3 horas en auto, pero Anthony nunca lo piensa 2 veces antes de hacer ese trayecto por ellos. Anthony no tiene problema en recorrer esa distancia para visitarlos, pero para ellos, de repente, fue un inconveniente venir a celebrar el cumpleaños de su propia nieta. Me pareció egoísta. Sin embargo, eso ni siquiera fue lo peor. Mi suegra siempre ha sido complicada en muchos aspectos. Desde el momento en que Ashley nació, dejó claro que quería que tuviéramos un niño. Incluso llegó a decir: te dije que quería un niño, ¿por qué no me escuchaste? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién dice cosas así? No es como si pudieras elegir el género de tu bebé. Sinceramente, ¿por qué importa? La familia de Anthony no es una dinastía tradicional o noble que necesite un hijo para llevar el nombre. Mi suegra simplemente es anticuada y está atrapada en sus costumbres. Lo peor es que incluso muestra menos cariño hacia Ashley solo porque es una niña. Me rompe el corazón ver cómo trata a nuestra hija. Anthony, por otro lado, siempre intenta complacer a su mamá. Creo que esa es una de las razones por las que nunca celebra el cumpleaños de Ashley con nosotras. No quiere molestar a su madre haciendo que parezca que está priorizando a nuestra familia sobre la de ella. Y no es solo eso, también han ocurrido otros momentos dolorosos que han dejado una marca en nuestra relación.
un año, Anthony me llevó a la casa de sus papás para la reunión familiar de Año Nuevo. Lo que debía ser un momento agradable se convirtió en una pesadilla porque mi suegra aprovechó la ocasión para molestarme constantemente. Decía cosas como: Bárbara, ¿por qué no te mueves más rápido? Mira, esa persona tiene un vaso vacío. ¿Por qué no le sirves algo de tomar? Me trataba más como a una sirvienta que como a una nuera. Sentía que disfrutaba acosándome. Estos momentos se fueron acumulando con los años, y cada vez me resultaba más difícil ignorar cuánto daño estaba causando a nuestra familia la lealtad de Anthony hacia su madre. En otra ocasión, durante una reunión familiar, mi suegra se burló de mí delante de todos. Hacía comentarios como: mi hijo es increíble, pero su esposa es un desastre. Todo lo que hace es sentarse en una oficina e ingresar datos. ¿Cómo no se aburre haciendo un trabajo tan sin sentido? No podía creer sus palabras. Le he explicado tantas veces que mi trabajo no consiste en ingresar datos. Soy ingeniera, pero ella no lo entiende o simplemente se niega a escuchar. Y aunque mi trabajo fuera ingresar datos, ¿por qué tendría que menospreciarlo? Es un trabajo perfectamente respetable. No soy la única que mi suegra ignora. También trata a nuestra hija de la misma manera. Por ejemplo, cada año nuevo, ella da regalos a los hijos de otros familiares, pero siempre se salta a nuestra hija. Me duele profundamente verla tratada como si no importara. Lo peor es que Anthony nunca nos defiende. Cada vez que su madre me insulta o menosprecia a nuestra hija, él simplemente se queda sentado, riéndose, como si no fuera gran cosa. A veces, incluso se suma a las críticas, diciendo en broma: sí, mi esposa no es tan genial sin mí. Es como si intentara impresionar a su familia haciéndome menos. Fui paciente durante mucho tiempo porque no quería alejar a Ashley de su padre, pero a medida que pasaban los años, mi amor por Anthony comenzó a desvanecerse poco a poco. Es difícil amar a alguien que no te protege a ti ni a tu hija de un trato tan injusto. Entonces, un día, Anthony vino a mí con una propuesta. Oye, hay algo que he estado pensando en comprar. ¿Qué es?, le pregunté. Un auto. Me sorprendió porque Anthony nunca había mostrado interés real en los autos antes. ¿Por qué de repente quieres uno?, le pregunté. Bueno, últimamente he estado manejando mucho para ir a casa de mis papás y pensé que sería bueno comprar uno nuevo, dijo con total naturalidad. Vivimos cerca de un supermercado, y como yo no conduzco ni estoy interesada en los autos, pensé que, si él quería uno, podía decidirlo por su cuenta. Está bien, elige el que quieras. Al final, tú lo vas a usar más que yo, le dije. Anthony pareció contento con mi respuesta, pero de repente su tono cambió. Parecía un poco incómodo, casi culpable. Luego me dijo: voy a elegir el auto, pero quiero que tú lo pagues. Me quedé en shock. ¿De verdad quería un auto pero no podía pagarlo él mismo? ¿Esperaba que yo me hiciera cargo de todo? La verdad es que mi salario siempre ha sido el principal sustento de nuestra familia. Incluso cuando estaba de baja por maternidad, Anthony no contribuía económicamente al hogar. Tuve que volver a trabajar inmediatamente después de dar a luz, solo para que pudiéramos llegar a fin de mes. Soy ingeniera y he trabajado duro para construir mi carrera, pero Anthony siempre ha dado mis esfuerzos por sentado. Esta solicitud del auto se sintió como la gota que derramó el vaso. En ese momento, hablé con mi empresa y logré organizarme para trabajar de forma remota. Así podía equilibrar mi carrera con la crianza de nuestra hija. Mientras trabajaba desde casa, también me encargaba de las tareas del hogar y del cuidado de Ashley. A veces me resultaba muy frustrante que Anthony usara su salario solo para él y esperara que yo me hiciera cargo de cosas grandes, como el auto nuevo. A pesar de todo, decidí dejarlo comprarlo. Bueno, cuando Anthony está de buen humor, cuida bien de nuestra hija. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí, claro, respondió, emocionado. Inmediatamente, comenzó a buscar en catálogos de autos y a investigar en línea. Como era yo quien iba a pagar, traté de acostumbrarme a la idea. Al final, solo seríamos nosotros tres, así que no necesitábamos un auto grande. Le dije que sí, pero él murmuró distraído, sin prestarme mucha atención. Anthony estaba más concentrado en visitar concesionarios y hablar con ellos. Después de unas 3 semanas, me dijo que había encontrado el auto perfecto y que quería llevarme al concesionario. Cuando llegamos a la tienda, Anthony estaba tan emocionado que me senté, esperando que me dijera qué hacer a continuación. En un momento, el concesionario sacó el auto. No podía creer lo que veía, era una minivan de lujo enorme. ¿En serio vamos a comprar esto?, pregunté, sorprendida. Sí, es genial, respondió Anthony, con una gran sonrisa. Espera un momento, dije, tratando de mantener la calma.
Tranquilo, no necesitamos algo tan grande, es demasiado solo para nosotros tres. Anthony hizo caso omiso de mi preocupación. Es mejor pensar en el futuro, mejor tener algo elegante y espacioso, por si tenemos otro bebé, insistió. Me quedé atónita. Incluso si tuviéramos otro niño, este auto seguía siendo demasiado grande para una familia de 4. ¿En serio vamos a comprar este auto?, pregunté nuevamente, con la esperanza de que reconsiderara. Anthony frunció el ceño, claramente frustrado. ¿Por qué sigues diciendo lo mismo una y otra vez? Estás incomodando al concesionario. Tú misma dijiste que nos fuéramos. Lo hice, sí, admití, pero esto no es lo que tenía en mente. Anthony me ignoró y firmó el contrato, cerrando la compra. El distribuidor me explicó el precio y mi corazón se hundió. Era mucho más caro de lo que esperaba. No puedo pagar todo esto de una vez, dije, tendré que pedir un préstamo. Anthony insistió en que el préstamo estuviera a su nombre, así que seguimos adelante. A partir de ese momento, estábamos atados a los pagos mensuales de un préstamo para un auto que ni siquiera quería. No podía quitarme la sensación de que a Anthony le importaba más impresionarse a sí mismo que tomar decisiones prácticas para nuestra familia. Yo depositaba el dinero en su cuenta todos los meses para cubrir los pagos del préstamo del auto. Así fue como logramos comprarlo. Finalmente, el auto llegó a nuestra casa. «Wow, es genial», dijo Anthony, sonriendo de oreja a oreja mientras lo admiraba. Pensé, bueno, si él está tan feliz, tal vez valga la pena, pero no tenía ni idea de lo que vendría después. Un fin de semana, Anthony agarró las llaves del auto. ¿Vas a algún lado?, le pregunté. Oh, sí, me voy a casa de mis papás, respondió con total calma. ¿Vas a dejar a Ashley aquí para ir a visitar a tus padres? ¿Y te vas a llevar el auto nuevo?, le pregunté, ya frustrada. Luego, dijo algo que me dejó completamente congelada. Sí, es cierto, he decidido darle el auto de lujo que compraste a mis padres, como regalo. Me quedé en shock. ¿De qué estás hablando? Mamá y papá están encantados con él, claro, lo seguiré usando cuando salgamos, pero ahora es de ellos, dijo con una sonrisa alegre. No podía creer lo que estaba escuchando. Espera un minuto, ¿estás diciendo que compraste este auto solo para regalárselo a tus padres? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió, sin mostrar remordimientos. Anthony admitió, sorprendido. Debes estar bromeando. No, respondí, con la voz en aumento. Me dijiste que querías el auto, así que accedí a comprarlo. Si hubiera sabido que era para tus padres, nunca lo habría hecho. Anthony se encogió de hombros, sin dar importancia. No importa, ya está comprado, está a mi nombre y puedo hacer lo que quiera con él. Si me desobedeces, me divorciaré, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Repetí, estupefacta, ¿te divorcias? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había estado conteniéndome, intentando mantener la paz por el bien de nuestra hija. A pesar de que Anthony siempre ponía a sus padres primero, creí que él también se preocupaba por nuestra familia, pero ahora me di cuenta de que estaba dispuesto a dejarnos a un lado sin pensarlo 2 veces, solo para complacer a sus padres. ¿Con el divorcio? ¿Qué? Mi voz temblaba de ira. ¿Quién te crees que eres? Anthony no respondió, así que continué, más firme que nunca. Bueno, entonces vamos a divorciarnos, ya no te quiero cerca, vuelve con tu mamá y tu papá. El hijo de mamá. Anthony, claramente tomado por sorpresa, no dijo nada. Ya tuve suficiente, Anthony. Estoy cansada de ser la segunda después de tus padres. Estoy cansada de que me faltes el respeto y de que ignores a nuestra hija. Anthony admitió, sorprendido. Debes estar bromeando. No estoy bromeando, respondí, levantando la voz. Me dijiste que querías el auto, así que accedí a comprarlo. Si hubiera sabido que era para tus padres, nunca lo habría hecho. Anthony se encogió de hombros, sin darle importancia. No importa, ya lo compré, está a mi nombre y puedo hacer lo que quiera con él. Si me desobedeces, me divorciaré, dijo con total calma. Repetí, estupefacta, ¿te divorcias? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había estado conteniéndome, tratando de mantener la paz por el bien de nuestra hija. A pesar de que Anthony siempre ponía a sus padres primero, creí que él también se preocupaba por nuestra familia, pero ahora me di cuenta de que estaba dispuesto a dejarnos a un lado sin pensarlo 2 veces, solo para complacer a sus padres. ¿Con el divorcio? Mi voz temblaba de ira. ¿Quién te crees que eres?
Anthony no respondió, así que continué, firme y decidida. Bueno, entonces vamos a divorciarnos. Ya no te quiero cerca. Vuelve con tu mamá y tu papá. El hijo de mamá. Anthony, claramente sorprendido, no dijo nada. Ya tuve suficiente. Anthony, estoy cansada de ser la segunda después de tus padres. Estoy cansada de que me faltes el respeto y de que ignores a nuestra hija. Si tanto te importan, vete a vivir con ellos. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente libre. Estaba cansada. Había sido paciente durante demasiado tiempo, pero esto ya era el colmo. Si Anthony prefería poner a sus padres antes que a su propia familia, que se fuera con ellos. Ashley y yo merecíamos algo mejor. Decidí enfrentarlo, y como esperaba, su cara se puso roja de ira. ¿Te estás burlando de mí?, me dijo, furioso. Pues entonces, vamos a divorciarnos ahora mismo. Anthony salió de la casa, furioso y dando un portazo. Me sentí como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros. Llamé a mis padres para contarles todo y les pedí que vinieran a recogernos a Ashley y a mí. También le dije a Ashley que empacara. Poco después, Anthony regresó con los papeles de divorcio en la mano. Aquí están, fírmalo, dijo. Su escritura era desordenada y mostraba lo molesto que estaba. Lo miré, respiré hondo, y firmé mi parte sin dudarlo. Aquí tienes, le dije, ahora, ve y archívalo. ¿Y por qué no te vas de una vez? Anthony, con su frialdad habitual, simplemente dijo. Voy, no te preocupes. Si te importan tanto, vete a vivir con ellos. Fue la primera vez que me sentí realmente libre. Había sido paciente durante tanto tiempo, pero esto fue el colmo. Si Anthony quería seguir priorizando a sus padres sobre su propia familia, que se fuera con ellos. Ashley y yo merecíamos algo mejor. Decidí desafiarlo. Como esperaba, su cara se puso roja de rabia. ¿Te estás burlando de mí?, me dijo, furioso. Pues entonces, vamos a divorciarnos ahora mismo. Anthony salió de la casa, furioso, y se fue dando un portazo. Yo empecé a recoger mis cosas. Llamé a mis padres. Les expliqué la situación y les pedí que vinieran a recogernos a Ashley y a mí. Le dije a Ashley que empacara sus cosas también. Poco después, Anthony regresó con los papeles de divorcio en la mano. Aquí están, fírmalo, dijo, con una letra apresurada y desordenada, claramente enojado. Firmé sin dudarlo. Aquí tienes, le respondí. Ahora, ¿por qué no te vas de una vez? Anthony, con su frialdad habitual, me miró y dijo. Voy, no te preocupes. No necesitaba que me dijera nada. Eres una esposa terrible, murmuró Anthony, pisando fuerte mientras caminaba por la casa. Me quedé ahí, mirándolo, y me preguntaba por qué había permanecido casada con alguien así durante tanto tiempo. Me arrepentí de no haberme ido antes. Pero ya no tenía sentido pensar en el pasado. Lo que importaba era que finalmente me iba. Por primera vez en años, me sentí agradecida por dar ese paso. De ahora en adelante, me concentraría en ser la mejor madre para Ashley. 10 minutos después, mis padres llegaron. Juntos terminamos de empacar mis cosas y las cargamos en su coche. Cuando todo estuvo listo, nos fuimos. Al llegar a la casa de mis padres, fui a la oficina de la ciudad para presentar los papeles del divorcio. Una vez terminado, sentí una sensación de alivio inesperada. Era solo un pedazo de papel, pero saber que ya no estaba casada con Anthony me hizo sentir libre y más ligera. Decidí que comenzaría a buscar un nuevo lugar donde Ashley y yo pudiéramos vivir juntas. Estaba decidida a crear un futuro mejor para las dos. Aproximadamente una semana después, mientras me hospedaba en la casa de mis padres, sucedió algo inesperado. Vi el auto de lujo que Anthony había comprado estacionado afuera. Curiosa, y un poco irritada, entré con Ashley. Allí, en la sala, estaban mi ex esposo Anthony y mis suegros, sentados juntos. Mi madre me vio de inmediato y rápidamente se llevó a Ashley a otra habitación, dándome espacio para lidiar con lo que fuera a suceder. Me quedé allí, en silencio, observándolos. Mis emociones eran una mezcla de ira, incredulidad y una extraña sensación de cierre. Sin importar lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo. Mi enfoque ahora era construir una vida mejor para mi hija y para mí, lejos del caos del pasado. Entré a la sala y Anthony, al verme, comenzó a hablarme, claramente agitado. Bárbara, ¿qué pasa con el seguro del auto?, preguntó, con pánico en la voz. Lo miré fríamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás irrumpiendo en casa de mis padres?, respondí, firme. En ese momento, mis suegros levantaron la voz, enojados.
Nosotros tampoco queríamos venir aquí, vinimos porque no teníamos otra opción. ¿Por qué nos gritas?, gritaron, a la defensiva. Mi padre, que había estado callado hasta ese momento, habló con calma pero con severidad. Si ese es el caso, entonces dejen de ser parte de nuestras vidas. Si no se van, llamaré a la policía para que los retiren. Al escuchar esto, mis suegros se quedaron en silencio, claramente asustados por la sugerencia. Mientras tanto, Anthony, aún luciendo en pánico, se volvió hacia mí otra vez. Bárbara, ¿en serio? ¿Qué está pasando con los pagos del seguro del auto?, preguntó de nuevo, casi suplicando. Dejé escapar un suspiro profundo. ¿Olvidaste lo que dijiste cuando firmaste el contrato?, le respondí, mirándolo directamente. Tú insististe en que todo estuviera a tu nombre, el auto, el préstamo y todos los trámites. Dijiste que era tu auto, entonces eres el responsable de pagar el seguro. Mis palabras parecieron golpear con fuerza a Anthony y a sus padres, quienes palidecieron al darse cuenta de la situación. Anthony había insistido en tomar el préstamo a su nombre, todo por su orgullo, porque quería presumir de ser el dueño del auto de lujo. Bueno, continué, no quería ese auto en primer lugar, así que es justo que seas tú quien tenga que lidiar con los pagos. Anthony y sus padres parecían derrotados, pero luego él murmuró algo que hizo la situación aún más clara. Oh no, dijo en voz baja. Levanté una ceja, esperando que me explicara. Nosotros, tuvimos un pequeño accidente con el auto. ¿Un accidente?, pregunté, cruzándome de brazos. Anthony dudó, pero finalmente admitió. Estábamos tan entusiasmados con el nuevo auto que lo condujimos demasiado rápido. Terminamos chocando contra otro auto en la carretera. La parte delantera del auto está completamente destrozada. No podía creer lo que estaba escuchando. Por eso estaba estacionado de esa manera cuando llegué aquí, dije, observando el auto. Reconstruyéndolo. Tú estacionaste el auto así para que no se viera el frente, ¿verdad? Anthony no respondió, solo miró hacia abajo, avergonzado. Sus padres se quedaron callados, claramente avergonzados por lo que había sucedido. Me quedé ahí, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Todo este desastre era un recordatorio de por qué había tomado la decisión correcta al dejar a Anthony. Pasara lo que pasara con ese auto, sus pagos ya no eran mi problema, era problema de Anthony. Él tenía que hacerse cargo de arreglarlo, no yo. Al principio no miré el auto de cerca, pero luego Anthony y sus padres vinieron a hablarme sobre el seguro. Sabían que yo había estado a cargo de los pagos, pero dado que el automóvil técnicamente era propiedad de la compañía de préstamos, ellos eran responsables de repararlo, y como no tenían seguro, ahora tenían que pagar todas las reparaciones. Los costos propios, más el costo de arreglar la barandilla que dañaron, no pude evitar preguntarme cuánto costaría reparar un auto de lujo. Estaba segura de que la factura sería enorme al final. Anthony y sus padres no tuvieron más opción que devolver el auto. Les cobraron una cantidad exorbitante por las reparaciones, dejándolos en serios problemas financieros. No mucho después, comencé a recibir correos electrónicos de Anthony. Seguía rogándome que volviera a estar con él. En uno de sus mensajes me dijo que ya no podían pagar el alquiler ni las facturas de servicios. Anthony tuvo que volver a vivir con sus padres por sus problemas de dinero. Sin embargo, las cosas no mejoraron para él. Sus padres estaban molestos por el auto y el desastre financiero fue muy duro para él. No soportaba la actitud de ellos y no quería quedarse en casa, pero tampoco podía vivir solo porque tenía demasiada deuda. A pesar de todo esto, Anthony seguía insistiendo en que quería ver a nuestra hija, Ashley. Pensé que era increíblemente egoísta de su parte exigir que, después de todo lo que había hecho, ahora quisiera que lo apoyara. Decidí que no lo permitiría. Ignoré todos sus correos electrónicos y no le dije nada sobre la nueva casa a la que Ashley y yo nos habíamos mudado. Al principio me preocupaba cómo se sentiría Ashley. Me preguntaba si extrañaría a su papá, pero para mi sorpresa, no parecía importarle en absoluto. Parecía feliz y estaba disfrutando de su nueva vida. Ver su sonrisa me dio fuerzas. Hice una promesa, seguiría trabajando duro para darle a mi hija una vida buena y estable. No entendía cómo Anthony podía priorizar a sus padres sobre su propio hijo y pedirme que pagara por un auto solo para dárselo como regalo a sus padres, algo que nunca podría perdonar. Al final, Anthony arruinó su propia vida con sus elecciones egoístas, y ahora está pagando el precio. No siento pena por él, se lo buscó todo. Ashley y yo seguimos adelante. Espero que, de ahora en adelante, podamos vivir una vida feliz juntas. Ashley merece un futuro brillante. Y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que ella lo consiga.
de que tenga el futuro que se merece. Estoy ganando 8,000 pesos al mes y le doy 44,000 pesos mensuales a mis padres, pero ellos siempre apoyan a mi hermano menor. 3 días antes de mi boda, mis crueles padres me obligaron a cancelarla porque planean celebrar la fiesta de mi hermano el mismo día. Cuando me negué, mi madre me dio una fuerte bofetada y me gritó: ¿cómo te atreves a no obedecer mis órdenes? Salí de la casa y decidí que me vengaría al día siguiente. Les di una sorpresa impactante, tanto que quedaron de rodillas. Soy Lily y siempre he sido quien ha sacado a mi familia adelante desde que tengo uso de razón. Siempre han acudido a mí cuando necesitan ayuda, ayuda económica, apoyo emocional, lo que sea. Soy analista financiera y gano alrededor de 88,000 pesos al mes. Es un buen salario, pero la razón por la que puedo ganar tanto es porque trabajo duro, a veces más que cualquiera. Sé que nunca he sido alguien que se queje de mi trabajo. Amo lo que hago, pero siendo honesto, a veces siento que he pasado toda mi vida trabajando no solo para mí, sino para mi familia. Desde que empecé a trabajar de tiempo completo, he estado enviándole a mis padres 44,000 pesos cada mes. Nunca les pedí nada a cambio, solo quería que estuvieran cómodos y tuvieran una buena vida. Y durante años así fue. Lo hacía porque pensaba que era mi responsabilidad. Después de todo, soy el mayor. Mi hermano menor, Isen, siempre fue el que menos necesitaba. A él le daban todo. Isen es 5 años menor que yo, pero no solo era la diferencia de edad lo que lo hacía el favorito. Mis padres lo trataban como si no pudiera hacer nada malo. Le daban todo lo que quería. Cada vez que tenía un problema, ellos estaban ahí, incluso si yo era quien mantenía todo en pie. Esto empezó desde que éramos niños. A él siempre le daban mejores regalos, más atención, más elogios. Los escuchaba hablar de lo inteligente que era, de lo talentoso, de cómo él iba a llegar lejos, mientras que yo era el práctico, el sensato, el que solo debía hacer su parte sin causar problemas. Y así lo hice durante años. Nunca lo cuestioné, aunque me sintiera invisible. Seguí dando, seguí haciendo lo mío y me mantenía fuera del camino. Pero con el tiempo quedó claro que a quien realmente le importaban era a Isen. Cuanto más les daba, más tomaban, y menos se fijaban en mí. No esperaba grandes muestras de cariño de su parte, pero sí esperaba que al menos me notaran. Nunca fue así. Siempre fueron los sueños de Isen los que importaban. Sus necesidades eran primero, incluso en cosas como las celebraciones de cumpleaños o eventos familiares. La familia se reunía por él, mientras a mí me dejaban lidiar con todo lo demás. Era frustrante, pero esa era la realidad. Sabía que había pasado años construyendo mi vida alrededor de las expectativas que mi familia tenía de mí. Dependían de mí emocional y económicamente en todos los sentidos. Al principio no me importaba, en lo absoluto, pero con el paso de los años, empezó a doler. Empecé a sentir que para ellos no era más que una herramienta, un medio para un fin. Yo seguía dando y ellos seguían tomando. Nunca lo apreciaron, ni una sola vez. Alguna vez se detuvieron a decirme: gracias, Lily. Nunca. Luego apareció David. David llegó a mi vida cuando tenía 28 años. Recuerdo que lo conocí en un evento de trabajo. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No necesitaba que yo fuera otra persona. Me aceptaba tal como era, sin expectativas ni exigencias. Era amable, considerado y comprensivo de una manera que sabía que necesitaba. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Hablábamos de todo, nuestros sueños, nuestras luchas, el futuro que queríamos construir juntos. Sentía que, por primera vez en mi vida, podía respirar. Ya no era solo Lily, la confiable. Ahora era Lily, la mujer enamorada de alguien que me amaba de una forma que se sentía real. David y yo comenzamos a planear nuestra boda hace unos 6 meses. Fue lo primero que hice para mí en mucho tiempo. Era mi momento, mi oportunidad de crear algo hermoso, algo que fuera solo mío. Encontramos el lugar perfecto, un sitio encantador cerca del agua, y empezamos a hacer todos los arreglos. Estaba muy emocionada, pero, como siempre, la presencia de mi familia pesaba sobre todo. Hace unos días, mi mamá me llamó, y todo cambió. Nunca olvidaré esa llamada. Estaba sentada en la sala, revisando los últimos detalles de la boda, cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Ni siquiera esperó a que la saludara. Lily, necesito que canceles tu boda, dijo. Me quedé en shock. ¿Qué, mamá? ¿De qué estás hablando? Es el cumpleaños de Isen ese fin de semana. Continuó como si fuera algo totalmente razonable. No podemos tener una boda el mismo día. Es demasiado para todos. Quiero que la muevas al año que viene. Es la única manera. Estaba en shock.
No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, no, no puedo. Ya hice todos los planes. Llevamos meses esperando esto, pero a ella no le importaba. No entiendes que el cumpleaños de Isen es importante. Es mi hijo, y sabes cuánto nos necesita en este momento. Intenté explicarle. Le dije que esta era mi boda, el momento más importante de mi vida, pero ella seguía repitiendo que Isen era primero. Y luego, soltó la bomba: si no la cancelas, Lily, te vas a arrepentir. Tienes 24 horas. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Me quedé ahí, con el teléfono aún pegado a mi oído, procesando el ultimátum. Hablaba en serio. Nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante. ¿Cómo pudo hacerme esto después de todo lo que he hecho por ellos? Así fue como me pagaron, exigiendo que cancelara mi boda por el cumpleaños de Isen. Intenté contenerme, mantener las lágrimas, pero la frustración y el dolor me abrumaron. Colgué el teléfono sintiéndome completamente entumecida. Fue en ese momento cuando entendí que nada iba a cambiar. No importaba cuánto diera, siempre estaría en segundo lugar, detrás de Isen. Ni siquiera puedo describir cómo me sentí después de esa llamada. Me quedé sentada en silencio, tratando de darle sentido a lo que mi mamá me había dicho. Estaba conmocionada, atónita, y sinceramente, me sentía completamente aplastada. Toda mi vida les había dado tanto a mi familia. Había sacrificado mis propios deseos y necesidades pensando que eso era lo que significaba ser una buena hija. Y ahora, cuando se trataba de mi propia felicidad, de mi propia boda, el momento más importante de mi vida, querían que tirara todo por la borda. Pasé las siguientes horas caminando por mi departamento, repitiendo la conversación una y otra vez en mi mente. Me seguía preguntando, ¿por qué Isen es tan especial? ¿Por qué su cumpleaños es más importante que el día de mi boda? No estaba pidiendo mucho. Solo quería que mi familia me apoyara por una vez, pero ni siquiera pudieron hacer eso. Después de colgar con mi mamá, le mandé un mensaje a David. Sabía que estaba en el trabajo y que no llegaría a casa en varias horas, pero necesitaba hablar con él. Necesitaba escuchar su voz. Me llamó de inmediato, y pude notar la preocupación en su tono. Lily, ¿qué pasó?, preguntó. ¿Qué está pasando? Mamá llamó, dije, tratando de contener las lágrimas. Quiere que cancele la boda. El cumpleaños de Isen es el mismo día y ella insiste en que mueva todo para el próximo año. Dice que la boda arruinará los planes de la familia. Me dio 24 horas para decidir. Pude escuchar la ira creciendo en su voz. Es ridículo. Has estado planeando esto durante meses. Has hecho todos los arreglos. ¿Cómo pueden pedirte que canceles todo solo por el cumpleaños de Isen? No lo sé, susurré. No se trata solo de la boda, se trata de todo. He pasado toda mi vida siendo el segundo después de él. He hecho todo lo que me pidieron. Los apoyé financiera y emocionalmente. Y así es como me lo pagan. La voz de David se suavizó. Lily, no te mereces esto. Has hecho todo por ellos. Y ellos no lo aprecian. Este es tu momento. No dejes que te lo quiten. Necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca por defenderme. Por primera vez en tanto tiempo, sentí que alguien realmente me veía. No solo como la hija confiable, sino como una mujer con sueños y esperanzas propios. Pasamos el resto de la noche hablando y haciendo planes. David no quería que cancelara nada. Quería apoyarme sin importar qué. También sabía que no podía dejar que mis padres me manipularan para cancelar mi boda. Había trabajado demasiado por este día, y era mío. A la mañana siguiente, llamé a mi mamá, decidida a no ceder. No iba a dejar que me controlara más. No podía. Respiré hondo antes de marcar su número. Mamá. No voy a cancelar la boda, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ya tomé mi decisión. Este es el día de mi boda, y nada va a cambiar eso. Ella se quedó en silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era fría. Estás cometiendo un gran error, Lily. Estás siendo egoísta. Esta boda ni siquiera se trata de ti. Se trata de nuestra familia. Pero supongo que eso no te importa, ¿verdad? Sus palabras me dolieron, pero no iba a dejar que me afectaran. Lo siento, mamá, pero esta boda va a suceder. Lamento si eso te duele, pero no voy a renunciar a mi felicidad por la de alguien más. He pasado toda mi vida poniendo a todos primero. Ahora es mi turno. Podía escuchar su respiración pesada al otro lado, claramente furiosa. Te arrepentirás de esto, Lily. Vas a ver que estás cometiendo un error. Me mantuve firme. Lo siento, pero no voy a dar marcha atrás. Esto es lo mejor para mí. Y con eso, colgué. Estaba temblando.
Nunca me había enfrentado a mi mamá de esa manera. Ella siempre había tenido tanto control sobre mí, y ahora, yo acababa de romper ese control, pero en ese momento, me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación. No necesitaba la aprobación de nadie más que la mía. No esperaba que mi mamá me entendiera, ni que estuviera feliz por mí, pero no estaba haciendo esto por ella. Lo estaba haciendo por mí. Necesitaba recuperar mi vida, dejar de vivir para los demás y finalmente ponerme a mí misma en primer lugar. David y yo comenzamos a hacer nuevos planes para la boda. Ahora iba a ser más pequeña, solo con amigos cercanos y algunos miembros de la familia que realmente se preocupaban por nosotros. Ya no intenté apaciguar a mis padres. Ya no fingí que todo estaba bien cuando no lo estaba. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía Lucy. Ella había escuchado los rumores que mi mamá había estado contando, y quería asegurarse de que estuviera bien. La historia de que David y yo habíamos roto y que cancelamos la boda era completamente falsa. Mi tía Lucy estaba preocupada y quería ayudar. Le expliqué todo y ella inmediatamente me ofreció su apoyo. No necesitas gente así en tu vida, Lily, me dijo. Tu boda debería ser una celebración de tu amor, no sobre apaciguar a tus padres. Te voy a ayudar. No podía creer el apoyo que estaba recibiendo de las personas que realmente se importaban. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Esa noche, David y yo nos sentamos y comenzamos a hacer llamadas. Nos comunicamos con nuestros amigos y familiares más cercanos y les dijimos la verdad. No iba a dejar que las mentiras de mi mamá arruinaran esto. Mi boda iba a suceder, y me iba a asegurar de que fuera todo lo que soñé, en mis términos. A medida que pasaban los días, sentí una creciente sensación de paz. Sin importar lo que hiciera mi familia, yo iba a hacer que esto funcionara, y lo iba a hacer por mí. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí misma. La boda fue un torbellino. Lo que se suponía que iba a ser un día de celebración se convirtió en una batalla contra todo lo que había conocido, pero no iba a dejar que la manipulación de mi madre lo arruinara. David y yo decidimos seguir adelante con una ceremonia más pequeña, íntima y llena de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Pasé los siguientes días organizando todo. Fue difícil, pero no iba a dejar que el drama de mi familia me quitara la alegría. Ya no era la mujer que tenía que disculparse por todo o entregarse a sus demandas. Este era mi momento. Esto era sobre David y yo, y nuestro futuro. David, por supuesto, fue increíble. Estuvo a mi lado en cada paso del camino. No solo me apoyó emocionalmente, también me ayudó con los arreglos. Se comunicó con nuestros amigos más cercanos y se aseguró de que todos supieran la verdad sobre lo que había pasado. Fue increíble ver cuánto le importaba a David, cómo estaba dispuesto a apoyarme. No tenía que hacer preguntas con él. Me sentía más fuerte, más valiente, más segura que nunca antes. Cuando llegó el día de la boda, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Estaba feliz, pero todavía había una parte de mí que no podía quitarse la tristeza. Pensaba en la familia por la que había trabajado tan duro. No estaban allí no porque no quisiera que ellos estuvieran, sino porque habían elegido no apoyarme. Habían elegido anteponer el cumpleaños de Isen y su propio egoísmo antes que a mí. Me sorprendió, realmente lo hizo, pero mientras estaba allí, mirando a mi alrededor, los rostros de las personas que se aparecieron para mí, las personas que realmente se preocupaban, me di cuenta de algo importante. Esto era mejor, esto era real. Estas eran las personas que me amaban, que querían lo mejor para mí, que no estaban allí porque se sintieran obligados, sino porque realmente se preocupaban. Mi tío Tom estaba allí, y también mi tía Lucy, quienes me habían llamado y se habían acercado para apoyarme, algunos amigos cercanos que habíamos invitado, e incluso la familia de David también estaban allí. No fue el gran evento que alguna vez había imaginado, pero fue perfecto, fue honesto, fue mío. Mientras intercambiábamos votos, rodeada de aquellos que importaban, sentí una ola de paz invadirme. No solo me casaba con David ese día, también me casaba con la idea de independencia, de defenderme y finalmente elegir mi felicidad por encima de las expectativas de los demás. La ceremonia fue corta y dulce. Fue increíblemente conmovedor. Cuando dijimos nuestros votos, pude escuchar la voz de David quebrarse mientras prometía amarme por el resto de su vida. Era real. Fue el momento más hermoso que jamás había experimentado y lo estaba haciendo a mi manera. Después de la ceremonia, tuvimos una pequeña recepción en un local. En el restaurante había risas, comida, música y, lo más importante, amor. La gente estaba realmente feliz por nosotros y, por primera vez, sentí que no estaba fingiendo ser algo que no era. No estaba ocultando mis sentimientos para mantener la paz. No estaba tratando de encajar en un molde que mi familia había creado para mí. Era libre. Pero esa noche,
mientras yacía junto a David. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asimilarse. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales con mi familia. Ellos habían hecho su elección y yo había hecho la mía. Y ahora ya no estaba dispuesta a permitir que su manipulación controlara mi vida. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para irnos a nuestra luna de miel, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Ella me había enviado mensajes unas 10 veces, pero no los había abierto. Quería verlo, pero ya no quería lidiar con su drama. Sin embargo, la curiosidad me ganó y abrí el mensaje. Era un simple texto enojado: cometiste un gran error, Lily. Has avergonzado a la familia. No esperes que te ayudemos cuando falles. Las palabras dolieron, pero no dejé que me lastimaran. Era más de lo mismo. Ella seguía tratando de controlarme, tratando de hacerme sentir culpable por vivir mi vida, pero esta vez no me importaba. Ya lo había dejado claro para mí misma. Había terminado. Había terminado de vivir para su aprobación. Había terminado de vivir para cualquiera, menos para mí. Borré el mensaje sin responder. No iba a dejar que me arrastraran más hacia abajo. David y yo estábamos comenzando un nuevo capítulo en Dallas, y lo iba a hacer mío. Estábamos libres de las cadenas del control tóxico de mi familia y me sentía más ligera que en años. Me di cuenta de que esa boda no solo fue un nuevo comienzo para David y para mí, fue el momento en que decidí dejar de ceder ante las personas que nunca me habían apreciado. Fue el momento en que me elegí. Los días después de la boda fueron una mezcla de emociones, pero cuando me instalé en mi nueva vida con David, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de casarme, se trataba de transformarme en una nueva versión de mí misma, una que ya no necesitaba la aprobación de la familia, una que entendió lo importante que es elegirme a mí misma por una vez. David y yo nos mudamos a Dallas poco después de la boda, buscando un nuevo comienzo lejos del constante drama y estrés de mi familia. Encontramos un apartamento acogedor en un vecindario tranquilo y, poco a poco, comenzamos a crear la vida que siempre había soñado. Era pacífica, era nuestra, era todo lo que había querido. Sin embargo, incluso en este nuevo capítulo, el pasado todavía tenía una manera de arrastrarse. Apenas unos días después de que nos instalamos, recibí otro mensaje de mi mamá. Esta vez fue aún más agresiva. Me acusó de abandonar a mi familia y darles la espalda una vez más. Trató de hacerme sentir culpable, pero ni siquiera me molesté en leer el mensaje completo. Ya sabía lo que diría: el mismo chantaje emocional, las mismas tácticas manipuladoras que ella siempre usaba. Pero esta vez fui lo suficientemente fuerte como para ignorarlo. Eliminé el mensaje sin dudarlo y seguí con mi día. Por primera vez, no sentí el peso familiar de la obligación presionando sobre mí. Sabía que había tomado la decisión correcta. David notó el cambio en mí. También pudo ver el alivio en mis ojos. Estoy orgulloso de ti, Lily, dijo una noche mientras nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Has llegado tan lejos. Has construido una vida que es verdaderamente tuya. Finalmente eres libre. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No me había dado cuenta de lo mucho que había estado cargando hasta que todo desapareció: la presión de complacer a mis padres, la constante frustración de ser siempre la segunda después de Isen, la manipulación emocional. Todo había sido tan pesado, pero ahora era libre. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía mi propia vida, mi propia felicidad, y eso era lo único que importaba. Pasaron las semanas y la vida se parecía más a lo que siempre había imaginado que podría ser. David y yo nos acercamos aún más, hablando de nuestras esperanzas para el futuro, comenzando una familia, construyendo nuestras carreras y siempre apoyándonos mutuamente. Sabía que estaba donde debía estar. Entonces, una tarde, recibí una llamada de mi primo Jaque. Él había oído sobre la boda y todo lo que había pasado con mis padres. Llamó para disculparse en nombre de la familia. No sé por qué te hicieron eso, Lily, dijo. Mereces algo mucho mejor que cómo te trataron. Lo siento mucho. No esperaba una disculpa. Honestamente, no pensé que la necesitaba, pero escucharlo de Jaque, alguien que siempre había sido amable conmigo, me hizo darme cuenta de que todavía había personas que se preocupaban por mí, por ver quién era realmente. A medida que pasaron los meses, comencé a reconstruir relaciones con algunos miembros de la familia que siempre me habían apoyado: la tía Lucy, el tío Tom y algunos buenos amigos. Ellos eran los que importaban. No habían tratado de controlarme y no me habían manipulado. No había sido solo una cuestión emocional o financiera. Para ellos, estas relaciones se hicieron más fuertes, pero mi relación con mis padres nunca volvería a ser la misma. No podía olvidar lo que habían hecho. Trataron de manipularme para cancelar mi boda y siempre pusieron a Isen por encima de mí, sin importar cuánto lo intentara.
Quería arreglar las cosas, pero en el fondo sabía que no podía volver a ese ciclo tóxico. Un día vi un mensaje de mi mamá, era simple: te extraño, Lily, por favor llámame. Me quedé mirando la pantalla. El familiar tirón de culpa me jaló, pero sabía por qué había luchado. Había elegido mi felicidad, mi independencia, no iba a regresar. Respondí: estoy feliz con la vida que construí, no puedo volver a lo que era, necesito seguir adelante. En ese momento sentí paz. Había tomado la decisión de dejar ir el pasado, y al mirar mi vida con David, supe que era verdaderamente libre. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí, y eso valía la pena.